Bueno, y tras la polémica suscitada por los supuestos aportes que el Grupo Penta habría entregado a integrantes de la UDI para financiar sus campañas, la ley que regula los gastos electorales está otra vez en el debate. Queremos conversar respecto a ese tema. Nos visita aquí el diputado independiente Vlado Mirosevic, quien junto a otros diputados, entre ellos Jackson, ha sido uno de los que ha impulsado cambios respecto de cómo se financian las campañas políticas. Diputado, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo está usted? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Dígame una cosa, cuando usted presenta esta iniciativa respecto de eliminar los gastos reservados, de transparentar los recursos que se le pasan a los políticos para hacer sus campañas, ¿cuál fue un poco la primera reacción que usted sintió en el Congreso? Bueno, lo primero es que esto es producto de un acuerdo que se generó en 2003 entre Lagos y Longueira, en una crisis que había, ¿no es cierto?, de transparencia en ese entonces. El sistema no se ha actualizado desde hace 11 años y claramente está sobrepasado. Cuando nosotros presentamos esta indicación con Jackson, la verdad nos costó porque primeramente en la Comisión de Constitución nos rechazaron la iniciativa. Y obviamente uno ve que en el fondo lo que te dicen el resto de los parlamentarios es déjense de meter el dedo en la llaga, déjense de meter legislaciones incómodas, ¿no? Y fue muy mala la primera reacción, nos costó mucho. Hubo ahí, perdona, hablador, gente que a ustedes se les acercó literalmente para decir, oye, bajen esto. Sí, completamente, no, definitivamente. ¿De qué? ¿De todos los sectores? De todo, en general, de todos los sectores políticos no le cae bien una noticia como esta, ¿no? Entonces nos pidieron que por favor retiráramos la indicación en la Comisión de Constitución. Nosotros no la retiramos a pesar de la presión de esa sala que había esa tarde, pero sin embargo, y que lo que queríamos era que se votara. Y quienes estuvieran en contra, bueno, entonces que se supiera quiénes estaban en contra. Y a pesar de ese día no ganar la batalla porque la rechazaron, lo que hicimos fue reponerla en el debate del binominal en la sala. Y como estaba toda la prensa ese día pendiente del binominal, fue muy difícil que lo rechazaran porque en el fondo no se quería empañar una noticia buena para el país, que era cambiar el binominal, no se quería empañar con otra que no era muy buena, que era abiertamente mala, que era no transparentar los gastos el financiamiento de las campañas. Y ahí logramos que se aprobara. Pero tiene que ver con el momento que se vivía ese día y esa presión y la tensión que tenía el país sobre el cambio del binominal ese día, ¿no? Vlado, lo que ha ocurrido con el caso Penta y la investigación que hay en curso, ¿le hace pensar a usted que esto podría prosperar? De todas maneras, yo creo que hoy el Senado, porque se aprobó en la Cámara, pero ahora pasó al Senado, yo creo que es muy difícil que los senadores esta vez le saquen el poto a la jeringa, como se dice. Porque si el Senado rechaza esta indicación de pro transparencia, sería verdaderamente un muy mal precedente. Sobre todo por el caso Penta, ¿no? Nosotros obviamente cuando presentamos esta indicación con Jackson no teníamos en mente de que iba a salir este caso Penta. La verdad, yo creo que hoy día el clima que hay en el país, este tema se ha logrado instalar, porque yo creo que esta es la madre de todas las batallas. El binominal, por supuesto que es importante cambiarlo. La Constitución también que es importante cambiarla. Sí. Pero si no transparentamos el financiamiento de la política, nunca vamos a saber verdaderamente en el Congreso cómo se legisla y para quién se legisla. Entonces, claro, esta es la madre de todas las batallas. Empresas, que es una de las cosas que se está viendo. Es decir, mire, las empresas no aporten, sino que al final sean las personas. Sí. Yo pensaba y decía, bueno, la empresa no, pero si el dueño de esa empresa, el señor A, dona o entrega dineros en condición de particular, el mismo hecho de que sea el dueño de la empresa no evita que en un futuro ese señor A concurra y ponga en ese parlamentario al que financió algún grado de presión para legislar en un sentido u otro. Este tema en puntual no se resuelve. Sí. Bueno, la verdad es que esta legislación efectivamente no evita eso y tampoco no evita una serie de cosas más que siempre va a haber una manera de burlar el sistema. Pero en la práctica, si nosotros comparamos nuestra legislación de transparencia con la legislación de la OECD o de las democracias más consolidadas, la verdad es que nosotros estamos por lo menos 25 años atrás. ¿Cómo lo hacen en otros países? En otros países el financiamiento es transparente, o sea, si una persona dona, es inmediatamente público esa donación, no se mantiene bajo reserva nada, ni el monto ni el nombre de la persona. Segundo, las empresas no pueden donar, solamente las personas naturales. Tercero, son en montos bajos, o sea, general, por ejemplo en Alemania, usted no puede donar más de 2,5 millones de pesos por persona natural. Entonces las campañas están compuestas, y un cuarto elemento que es muy importante, financiamiento público de la política, es decir, el Estado. Hay un gran porcentaje de financiamiento público, 50, 60% del total de las campañas lo pone el Estado, y el otro 50 o 40% lo ponen personas naturales, muchas personas naturales con montos bajos. ¿Por qué es importante el tema del monto bajo? Porque yo pierdo capacidad de influencia en el parlamentario si aporto poco. En cambio, si yo aporto 30 millones de pesos, por supuesto que voy a tener, o 30, o en algunos casos se ha visto que mucho más.
gano influencia sobre el parlamentario. Entonces, si uno tiene montos pequeños de personas naturales, le quita a esa persona influencia en la legislación. Ahora, respecto de lo que se dice por parte de muchos parlamentarios, mire, yo no tengo idea de quién me entrega la plata. ¿Es realmente posible que un parlamentario nunca sepa de dónde viene la plata? ¿Por qué te lo pregunto o por qué se lo pregunto? Porque hoy día en el diario viene incluso Andrés Santa Cruz, el presidente de la CPC, y dice, perdón, no son las empresas que andan buscando a los políticos para ir a donar, sino que es el desfile, y lo dice textual, es el desfile de políticos que pasa por las empresas pidiendo la plata. Entonces uno dice, bueno, entonces efectivamente los tipos sí saben quiénes y cuántos ponen para cada campaña. Todo eso es cierto. Es cierto que hay un desfile de políticos yendo a las empresas, y segundo, es cierto que también los candidatos saben en la infinita mayoría de los casos quién es la persona o quién es la empresa y el monto del aporte. Porque claro, efectivamente en la legislación actual se supone que alguien me aporta, pero yo no sé quién me aportó. Ajá. Eso es rarísimo, porque justamente somos los candidatos los que vamos a gestionar nuestro financiamiento. Porque si yo diseño una campaña, tengo que saber con cuánta plata cuento. Entonces, nadie está a la suerte de la olla a ver cuánto me cae. Eso es falso. Pueden haber excepciones donde alguien diga, mira, este candidato me gusta, ni siquiera lo conozco, voy a aportar. Pero en general esos son los montos pequeños. Los montos grandes son todos montos gestionados por los propios candidatos o su equipo. Entonces, en general, yo diría, este sistema actual tenía una buena intención, pero es abiertamente una falacia. No funciona de esa manera. Estamos 25 años atrasados en términos de legislación por la transparencia. Tenemos que ponernos a tono. Y esto del Banco Penta, de la UDI, no es el único caso. Yo le aseguro que hay muchos bancos Penta y que no solamente es un problema de la UDI, es un problema mucho más generalizado. Entonces, en la práctica, hay que hacerlo con un tono republicano. Queremos que esto sea un acuerdo nacional, porque nos va a costar mucho que Giorgio Jackson, yo y otros que estamos peleando por este tema, nos enfrentemos al resto de los partidos. Aquí lo que necesitamos es que ellos también se den cuenta del clima que hay en Chile. Hay que legitimar la política. Respecto de lo que usted me señala sobre que podría haber muchos más casos Penta, ¿sí? ¿Tiene datos concretos, sospecha o tiene alguna información en concreto que pudiera también abrir otro arista y dar cuenta de que esto es mucho más generalizado que estrictamente en la UDI? Si usted mira, por ejemplo, la ley de pesca, me parece que ese es un ejemplo de la negociocracia, ¿no? O de la plutocracia, cuando una industria tiene suficiente poder para ella misma diseñar las reglas del juego públicas. O sea, ellos se diseñan una ley, un poco un traje a la medida para la industria, ¿no? Y tienen demasiada capacidad de influir. Yo no tengo casos concretos nuevos, pero la verdad es que en el pasado se han conocido ya sobre empresas que donan y posteriormente ejercen un lobby que hasta el minuto lobby absolutamente desregulado. O sea, yo lo decía, a mí me pasó con Microsoft. La verdad es que los lobistas pasan como Pedro por su casa en el Congreso, no hay regulación. Probablemente en octubre vamos a aprobar el reglamento de la Comisión de Ética para que todo esto se resuelva y los lobistas estén identificados, exista un registro. O sea, vamos a bajar la ley del lobby a la práctica, a la aplicación más práctica. Vlado, dentro de lo que va a ocurrir en los próximos minutos, usted tiene una reunión con la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, otros parlamentarios también, Jackson y personas que han sido convidadas a esto. ¿Cuál va a ser un poco su propuesta? Y básicamente, remontándome a la primera pregunta que yo le hacía a usted, ¿qué lo hace pensar que esto efectivamente podría ver la luz y realmente mejorar el sistema que tenemos si al final los mismos parlamentarios o de los grandes conglomerados políticos van a tener resquemor a que esto ocurra? Sí. A la ministra le vamos a pedir dos cosas. Primero, un acuerdo republicano. O sea, necesitamos que todos los sectores políticos, más allá de estar apuntándose con el dedo, porque también he visto muchas declaraciones de unos contra otros, apuntándose con el dedo en circunstancias de que ellos también deben tener otros bancos Penta encima. Entonces, o sea, perdón, dicho un buen chileno, ¿tienen todos tejado de vidrio? No sé si todos, no me gusta generalizar. ¿Una mayoría más grande? Pero probablemente, o sea, los partidos en general, y se conoce, yo no lo puedo decir públicamente aquí porque no tengo pruebas, sí. pero cada partido tradicional en general tiene sus propios grupos financistas, ¿no? Ahora, en general, yo diría, si nos empezamos a apuntar con el dedo, esto no va a salir y Chile no va a ser más transparente. Lo que se requiere no es caer en la pelea chica, requerimos aquí un acuerdo nacional. Eso es lo primero que le vamos a pedir a la ministra. Y lo segundo es que esto se tiene que aprobar ahora, en el cambio al binominal. Porque si es que lo patean para adelante, que es lo que el gobierno planea hacer, es decir, no lo metamos en el debate por el binominal, sino que discutámoslo antes de que termine el año, vamos a presentar un proyecto, probablemente eso nació muerto. Porque, como dicen en buen chileno, pasa la vieja, y la verdad es que el próximo año vamos a estar discutiendo un proyecto que ya no va a tener toda la presión pública que tiene hoy día. Entonces necesitamos que se apruebe hoy. Respecto de eso, justo era algo a lo que usted me había comentado, Vlado, y que tenía que ver con que ustedes pudieron reponer el proyecto en su minuto cuando estaba toda la prensa, cuando estaba la atención ahí,
y que al final fue como un poco arrinconar a todos los parlamentarios y poder, entre comillas, forzar a que esto avanzara. Pero al momento de votar, yo me pregunto, las personas al otro lado de la pantalla dirán, es difícil que aprueben algo que al final un poco va en contra de una situación de bienestar o de tranquilidad que ha tenido a una buena mayoría siempre tranquilito. A uno le cuesta pensar que efectivamente se vaya a querer avanzar en una situación así. Bueno, sí, es muy raro que seamos los incumbentes los que terminemos votando. Por ejemplo, en el binominal, en los distritos, en el redistritaje, claro, somos los propios involucrados los que terminamos rediseñando el sistema, ¿no? Eso es muy raro, eso es lo primero, pero yo tengo fe de que hoy día, dada la presión pública, estos temas, el 2003 probablemente, no tenían el interés que tenía hoy. De hecho, lo reconoció el presidente de la UDI en un seminario que tuvimos en Chile 21. Él dijo, el 2003 no es lo mismo que el 2014. O sea, hoy hay una presión, hay un interés, hay organizaciones, ustedes, los propios medios de comunicación, hay organizaciones ciudadanas dedicadas al tema de la transparencia. La presión que hay sobre el Congreso, la lupa que hay sobre el Congreso es mucho más grande. Entonces yo diría, hoy sí que podemos pensar en una ley de transparencia mucho más exigente. Y por lo demás, dado que sucedió el caso Penta, que afecta directamente a la UDI era el principal partido que se oponía a estas reformas pro transparencia, yo creo que hoy día están un poco en jaque. Y esto es una buena noticia para el país, para la democracia, ¿no? No se trata de decir contra la UDI, no. Aquí hay que llegar a un acuerdo nacional porque de lo contrario va a ser muy difícil, ¿no? Yo creo que está la pistola contra el pecho contra la pared. Entonces está complicada la situación, complicada para que lo rechacen, lo cual es una muy buena noticia. Yo creo que los senadores, si lo rechazan, va a ser una vergüenza nacional. No creo que haya mucho espacio, y quienes quizás la semana pasada calculaban en bajarlo, hoy están calculando de nuevo porque dado el caso Penta sería una vergüenza nacional hacerlo. ¿En qué otra iniciativa, Vlado, usted o probablemente otros parlamentarios independientes tienen puesta la mirada respecto de poder presentar otras iniciativas que quizá van a empezar a incomodar? Yo recuerdo en su minuto Jackson decía el diputado, bueno, aquí lo que hay que hacer es empezar a rebajarse los sueldos y tener sueldos un poco más aterrizados respecto de lo que ocurre con un chileno medio. Quedó la escoba y eso no prosperó. Ahora estaba este tema de la transparencia en el financiamiento de las campañas. ¿Qué otro tema, en lo personal, por último, cree usted que en los próximos meses o semanas podría instalar y que puede ser motivo de no estar tan cómodo para algunos? Bueno, hay otro que es clave a propósito del lobby y tiene que ver, y los conflictos de interés, tiene que ver con la puerta giratoria. Y no me refiero a la puerta giratoria de Piñera, me refiero a la puerta giratoria de una persona que trabaja para el Estado en un momento y es el regulador de una industria, regula esa industria y al día siguiente salta a la industria donde reguló. Eso pasa mucho en Chile, en la industria eléctrica, no solamente los ministros, hay superintendentes, o sea, superintendentes de bancos que después van a la banca, de electricidad que después van a la electricidad, de sanitarias que después van a la sanitaria. O sea, hay un cruce entre el Estado y la empresa donde hay que nivelar dos cosas. Uno, el derecho de emplearse, por supuesto, libertad individual que hay que garantizar, pero también tiene que ver con un interés público de que el regulador no pase a ser regulado inmediatamente, o viceversa. Porque en el fondo lo que compran la industria ahí es compran personas que tengan información privilegiada. Correcto. Y también, probablemente no es una corrupción tan directa, no es que le digan yo te paso plata, pero en el fondo es, recuerda que tú después nos vas a ir a pedir pega a nosotros. Entonces va a ser muy difícil que usted me regule como se requiere, digamos, con rigurosidad, si después yo le voy a ir a pedir a esta empresa, a esta industria que me emplee, ¿no? Entonces, en Chile hay una prohibición de 6 meses para saltar del Estado a la empresa privada. ¿Es poco? Es poco, en la OECD son 2 años. Perfecto. Entonces, bueno, es un tema que vamos a instalar y que también va a ser incómodo. Y que vamos a seguir con harta atención a ver cómo va la reacción en general del grupo o de la clase política, como hay algunos que le dicen. Muchísimas gracias, Vlado. Vamos a seguir atentos a esa reunión. Que le vaya muy bien con la ministra. Muchas gracias a ustedes. Que tengas un buen día.